Días nuevamente, hermanos. Bueno, voy a pedirle a los niños que pasen a su clase. Ahora vamos a orar por ellos, que el Señor hable hoy a sus corazones, que esta nueva generación que se está levantando sea una generación también temerosa de Dios y que anhelen servir y llevar el nombre de Dios en alto donde quiera que les permita ir. Hermanos, si usted está de pronto en el chat de la iglesia, esta semana recibió una lista de actividades que se van a llevar a cabo en el Redil Oriente. Algunas de ellas son vacaciones recreativas, otras será una actividad donde se celebrará Belén en vivo. Habrán unas estaciones donde, si usted quiere participar de esta actividad, pues podrá apreciar a través de actuaciones de algunas personas cómo pudo haber sido ese tiempo en el que se estaba anunciando la venida de un nuevo rey, o del verdadero rey más bien. También me corresponde esa actividad a mí, y es llamada, a ver qué se me perdió por aquí, Navidad para recordar, consuelo y gratitud a la luz de la Navidad. Estos hermanos que llegaron de Canadá quieren compartir con nosotros también de cómo Dios les ha ayudado a ser consolados o a hallar consuelo a través de sus pérdidas. Algunos de ustedes participaron, creo que fue en el mes de junio, aquí en una actividad que hicimos. De junio acá, este es un grupo de 10 canadienses, han tenido 5 pérdidas entre ellos, 5 fallecimientos desde junio hasta la fecha. Entonces, vienen también algunos de ellos en ese proceso de duelo, y me pidieron a mí, por haber perdido a mi padre ahora en junio, que si podía estar al frente de esta actividad. Así que si usted quiere asistir, ahí en el listado de esas actividades que les mandamos, podrá usted participar. Eso será dentro de 8 días a las 6 de la tarde en Redil Oriente. Nuevamente repito el título de esta actividad: Navidad para recordar, consuelo y gratitud a la luz de la Navidad. Ese Belén en vivo será viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre. También quiero recordarles, este martes tendremos la última reunión de hombres a las 7 de la noche, y también durante esta semana estaremos dando cierre a los diferentes grupos de escuela bíblica integral. Hoy vamos a recibir ahora en la tarde esos 10 canadienses que quieren venir y conocer a algunos de ellos. El retiro será por primera vez, otros están en Colombia también por primera vez. Algunos de ellos tal vez nos acompañen en este cierre de reuniones durante esta semana. Hoy a la 1 de la tarde sale un grupo de Redil Oriente y de Redil Estadio a una campaña misionera en La Guajira. Ellos nos han pedido que por favor estemos orando por ellos. Dice: amada iglesia del Redil El Retiro, el día de hoy anhelamos compartir una hermosa noticia con ustedes. Del 3 al 11 de diciembre las iglesias Redil Oriente y Estadio tendrán un viaje misionero a la hermosa comunidad indígena de los Wayuu, donde estaremos compartiendo el evangelio. Anhelamos que ustedes sean parte de esta misión tan hermosa que Dios ha puesto en nuestros corazones, así que ¿quieres unirte orando por nosotros? Como iglesia sería un gran privilegio que nos acompañaran el día de hoy con sus oraciones y durante el tiempo de viaje. Aquí están las necesidades: orar por esta comunidad que está sedienta de Jesús. Ellos necesitan entender que su mayor necesidad
es conocer a Dios. Orar para que el Señor, conforme a su voluntad, abra los corazones de aquellos a quien Él ha elegido desde la fundación del mundo para conocerle. Ora por el grupo misionero, que podamos cumplir el gran mandamiento de amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Orar por protección física y espiritual durante el viaje misionero y orar por cada actividad, prédica, donación, etcétera, que se realizarán durante la estadía allí. Muchas gracias, amada iglesia. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí estará mi sobrina Sara, tiene 20 años, creo que hay algunos más jovencitos que ella y también van con otros adultos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos jóvenes, Señor, y estas personas adultas también que harán este viaje, Señor. Es un viaje largo a un clima, Señor, difícil, Dios, lugares inhóspitos, Señor, complejos, donde no hay agua, Señor, donde no hay, o agua purificada más bien, Señor, donde hay que cargar por kilómetros y kilómetros el agua, Señor, para poder hidratarse durante todas estas actividades que llevarán a cabo. Así que oramos, Señor, que tú los protejas, los guardes, Señor, en todo, que les lleves y les traigas con bien. Que sea una bendición para estas comunidades recibir estas personas, Señor, que se incomodan de muchas formas para poder llevar tu palabra ante estas personas que la necesitan, Señor. Oramos por estas comunidades, no solo los guayú, sino todos los indígenas en nuestra nación, Señor. Que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan conocerte a ti como el Creador, que dejen de adorar la creación para que te adoren a ti como el Creador de todo el universo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas sí serán actividades de aquí del redil, el retiro. Tendremos una actividad denominada 9 días con Jesús. Iniciará el 14 de diciembre hasta el 22 de diciembre. Será esos días aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Será una oportunidad para que tanto los niños como sus padres escuchen el Evangelio durante este tiempo. Es decir, la iglesia estará abierta para que usted traiga niños de su comunidad, de su barrio, de su urbanización y que puedan recibir en estos 9 días que es acercarse a Jesús, que es la verdadera Navidad. Y en los horarios de los servicios tendremos cambios, no habrá servicio domingo 24 y domingo 31, sino viernes 22 y viernes 29 a las 7 de la noche. Ese viernes 22 celebraremos una cena navideña y el viernes 29 tendremos una celebración de acción de gracias. Eso será viernes, pero si usted quiere ir a celebración dominical, el redil de Oriente tendrá normalmente a las 10 de la mañana sus celebraciones. Bien, ¿alguna pregunta? Esta información de todas maneras la haremos llegar al grupo de WhatsApp. Si usted no está escrito en el grupo de WhatsApp, se me acerca y me dice, por favor, anótenme a mí para poder estar al tanto de esas actividades. Marta. ¿Cuál? No, esa información es de Llano Grande, porque como será el Belén en vivo, se hará toda la programación ya en la noche. Esa sí será allá. Aquí el 17 sí tendremos normalmente servicio. El cambio solo será 24 y 31. Bueno, también Jesús es la luz, para contrarrestar esa celebración pues de encender. Allá tal vez se le va a permitir a los niños encender alguna luz, pero se le dará el significado
verdadero de que Jesús es la verdadera luz. Usted sabe que todo este tiempo, esto es todo tradición. Empezando porque Jesús no nació en esta época, esto es pura tradición, pero esta tradición está mezclada con prácticas de la iglesia tradicional y se celebra esa, creo que es el 7 de diciembre, yo no he sido católico, entonces no sé qué se celebra el 7 de diciembre. De la Inmaculada Concepción. Bueno, ahorita voy a hablar algo de eso, pero hasta hace muy poco sabía, me di cuenta que era lo que celebraba el 7 de diciembre, no tenía idea por qué lo de las velas. Bueno, vamos por favor a la palabra de Dios, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, ahí estará también en pantalla. Pero por favor, le animo a que traiga su Biblia, así sea en el dispositivo, pero que usted pueda seguir la lectura, porque no siempre la estaremos proyectando allí. Y dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, gracias por esta mañana preciosa donde, Señor, nos impartes a través de tu palabra sabiduría de lo alto, Señor, conocimiento que necesitamos para poder ver a Dios en toda su gloria y a ver a su Hijo Jesucristo en todo su esplendor y en toda su majestad. Señor, te pedimos que prepare nuestros corazones al igual que de nuestros hijos, de nuestros niños allí en la escuela dominical, Señor. Oramos que nos sensibilices a esta época, Señor, y que le veamos el verdadero significado y sentido, Señor. Oramos, Dios, que este mundo no nos distraiga del verdadero propósito que tiene la Navidad, Señor. Oramos, Dios, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, espirituales, y disponga nuestro corazón para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de él y que transforme, que nos cambie, Señor, verdaderamente, y que esa palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la envías hoy a todas las iglesias donde es predicado tu evangelio. Oramos a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, dice acá el médico Lucas, porque es interesante que el nacimiento virginal de Jesús lo narra un médico. Y esto es una obra sobrenatural de Dios. Esto es un nacimiento totalmente diferente a los que venía ocurriendo y han venido ocurriendo en la historia de la humanidad.
Dice que al sexto mes, es decir, cuando ya Gabriel, que es el nombre de este ángel, significa guerrero poderoso de Dios, o poderoso guerrero de Dios, ya había ido a hablar con Zacarías, ya se le había presentado a Elizabeth y les había dicho: aún ustedes en su vejez van a dar a luz un hijo. Y Zacarías pues se rió y por eso quedó por un tiempo sin poder hablar. Por un tiempo fue hasta que el niño nació. Entonces eso significa que 6 meses después este ángel es enviado por Dios a una provincia desconocida donde no había ocurrido casi nada interesante, a que vaya y le anuncie a una niña entre 15 y 17 años que vive allí, que su nombre griego es María, pero en hebreo es Miriam, que le diga que va a dar a luz. Esta jovencita en ese momento está desposada o comprometida. En esa época no es como ahora, que son amigobios o que el noviazgo no implica que se tiene que casar con ella, con esa persona. Aquí sí, aquí ya había un compromiso hecho por los padres, porque no eran los hijos los que iban y buscaban a las novias, eran los papás los que iban y buscaban a la novia. Y cuando se desposaban, la novia debía estar lista, porque en cualquier momento el esposo venía, el novio venía por ella. Algo parecido sucede con nosotros. Fue el novio el que nos escogió, o el padre nos escogió para entregarnos a ese novio. Y tenemos que estar pendientes porque en cualquier momento vendrá por nosotros. No escuché amén, pero es verdad que Cristo viene por nosotros. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Que ese compromiso, ese desposorio solo se podría romper a través de un divorcio. Entonces era cosa ya seria. Entonces cuando el ángel le dice a esta jovencita: tú vas a dar a luz, ella se asombra porque no sabe cómo va a suceder eso, si ella no es casada, no ha estado con ningún hombre. Fuera de eso, también algo que le llama o le inquieta es el saludo. ¿Sí vio el saludo que hace el ángel? ¿La llama cómo? Bienaventurada. A ver qué, como perdido aquí. Salve muy favorecida. Esta es la mejor versión para el saludo que hace el ángel a María, porque hay otras versiones incorrectas que dice: llena eres de gracia. María no es dadora de gracia. Ella recibió gracia de Dios y por eso Dios la escogió entre muchas niñas de esa época para que se llevara a cabo este plan tan maravilloso de que Dios entrara a este mundo a través o en forma de un bebé. Entonces, el mejor o la mejor traducción para ese saludo es: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre, no sobre las mujeres. En ningún momento esta jovencita fue puesta sobre las mujeres, sino dice: serás bendita entre las mujeres, porque Dios te ha elegido con un propósito maravilloso, y es dar a luz al Hijo de Dios. Y fueron todas estas cosas las que ella tuvo que ir poco a poco asimilando y comprendiendo, que ella era una mujer cualquiera, que había nacido con el mismo pecado original, y que para que se pudiera concebir ese hijo en ella sin ese pecado original tendría que venir la intervención del Espíritu Santo. Por eso a ella, al preguntar ¿cómo será esto?, ella dice allá en el verso 35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa sombra es la que cubría a Israel en el desierto, lo que se conoce como la nube Shekinah,
iba a venir sobre esta jovencita e iba a poner la semilla allí para que naciera el Hijo de Dios. Esto es una obra sobrenatural porque se está hablando del poder del Espíritu, el mismo poder que obró en Génesis para que cuando Dios hablara empezara a existir todo lo que él mencionaba por el poder de su palabra. Así que esa doctrina de la Inmaculada Concepción de esta joven no es bíblica. Esta joven nació como cualquier ser humano en esta tierra y necesitó que la gracia, el favor de Dios la alcanzara, también como nos ha alcanzado a todos nosotros hasta el día de hoy. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces la concepción de Jesús en el vientre de una virgen también afirma la singularidad de su persona como el Hijo Divino Eterno, quien ahora toma para sí mismo una naturaleza humana real y plena. ¿Por qué Jesús no podía tener un padre humano? Porque se estaba encarnando y no podía estar relacionado con la culpa y la impureza traída por Adán a todos sus descendientes. Así que a través de esta forma sobrenatural en que Cristo entra al mundo, lo exonera de esa culpa. Por eso dice en algunas versiones, este niño será santo, este niño será llamado Hijo del Altísimo. También no fue mejor ni María ni José quienes decidieron cómo se iba a llamar ese niño. Fue el mismo ángel que le dijo: y lo llamarán Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. O en hebreo es la traducción de Yahvé o Jehová, es nuestro Salvador o nuestra salvación. Y porque en el Evangelio de Mateo lo escribe: su nombre será Jesús, porque Él vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Primero, este niño habría de revelarse a Israel y luego a todas las naciones, porque Él no solo venía a librar a Israel de sus pecados, sino a toda la humanidad. Creo que lo dije la semana pasada, que hay una frase interesante que solemos usar en este tiempo y es que la Navidad, sin cruz, hacia allá vamos. No, la Navidad solo tiene sentido cuando del pesebre emerge la cruz. Por ahí escuchamos que hay gente que le sigue clamando al divino niño, o a no sé si el pequeño niño, no sé cómo se llama, pero Cristo no se quedó pequeñito. Él creció, se convirtió en todo un hombre y llegó a la edad de 33 años y a esa edad llevó a cabo el plan de Dios, que era morir en una cruz para la salvación. Bueno, esto del nacimiento virginal de Cristo no ha sido tan fácil de asimilar por muchas personas después de 2000 años. Algunos usan el término kenosis, no sé si lo habían escuchado. No, kenosis. Filipenses 2:7 dice que Cristo se humilló o se despojó o se vació de sí mismo cuando iba a venir del cielo a la tierra. Entonces algunos utilizan ese término kenosis de forma equivocada. Al decir que Cristo se vació, dan a entender que lo que vimos de Cristo aquí en la tierra no era un ser humano común y corriente, sino como una imagen de alguien que parecía humano, pero era espíritu. Eso es falso, porque eso echa a tierra lo que es la encarnación, de que Cristo se hizo como uno de nosotros. La única diferencia de Cristo con los seres humanos es que nació sin pecado. Todo ser humano viene a este mundo y hereda ese pecado. Hay gente que me dice: ay, pero ¿cómo ustedes se atreven a decir que los niños son pecadores?
espere y verá que crezca. Y va a manifestar esa naturaleza pecaminosa. Usted no ha visto niños de 2 años tirándole ya escupas a su papá y a su mamá o a la nana o a otros, y con 2 años. Y nadie le ha dicho, si alguien lo regaña, escupa. Si alguien lo regaña, dele una patada o insúltelo. No, eso no se lo tiene que decir nadie, porque él aprende cómo se trata, escuchando cómo se tratan los adultos, cómo se empujan, cómo se hablan, y ellos aprenden eso. Y no es que nosotros los dañemos, no, ya vienen dañados, simplemente empiezan a desarrollar esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esa kenosis de la que les hablo tiende a ser una doctrina errónea al decir que Cristo no fue totalmente humano, que si hubiera sido humano, entonces no había podido ser Dios. Ese vaciamiento para algunos es que Cristo se tuvo que despojar de su omnisciencia, de su omnipresencia y de su omnipotencia. ¿Y cómo lo argumentan algunos? Dicen, porque Cristo, usted lo vio que a veces preguntaba, ¿cuántos panes y cuántos peces hay? Es porque seguro no sabía. Cuando le preguntaron, ¿cuándo establecerás el reino? Él dijo, eso no me ha sido dado a mí ni a ustedes. El Hijo del Hombre no tiene conocimiento de cuándo será el día de su venida. Entonces muchos dicen, si ve que no sabía muchas cosas, las tenía que estar preguntando. Otros dicen, tuvo que aprender todo como cualquier niño, ir adquiriendo conocimiento de quién era Dios. Y con eso se valen para decir realmente Jesús, si fue un hombre, no podía ser totalmente Dios al mismo tiempo. Dicen, lo único que él pudo haber conservado en su humanidad es la justicia y la santidad y la verdad. Pero nosotros, es decir, cuando digo nosotros, no es ni el Redil, ni la Iglesia Bautista, ni los reformados, ni nada. Cuando digo nosotros es el cristianismo ortodoxo. Cree en la encarnación de Jesús y en su nacimiento virginal. Y todo esto lo tiene usted que tener muy claro, porque si vienen los mormones, si vienen los testigos de Jehová, si viene un católico, si vienen muchos otros con creencias raras, tal vez se van a meter a decirle, yo le puedo demostrar con la Biblia que Cristo nunca dijo ser Dios. A veces le dicen a uno, muéstreme dónde Jesucristo se llamó a sí mismo Dios. Y claro, con esa creen que nos van a ganar. Pero Cristo siempre se expresó a sí mismo como yo soy el camino. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Y ese yo soy lo tomó del Antiguo Testamento, donde Dios se revela a Moisés, y cuando Moisés pregunta por su nombre, le dice, yo soy. Solamente dirles, yo soy. Cuando los soldados y los religiosos fueron a Jesús para arrestarlo y preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y él dijo, yo soy. Todos cayeron al suelo. Solo el haber pronunciado ese nombre hizo que todos los que estaban tratando de arrestarlo cayeran al suelo. Jesús les permitió nuevamente levantarse y que lo tomaran y hicieran con él todo lo que ya estaba de antemano planeado, pero consideramos Jesucristo es 100% hombre, 100% divino, es decir, tiene toda la naturaleza de la deidad. Jesucristo es Dios. Ahora voy a contarles la otra. Entonces, si quien obró para que Cristo naciera, se concibiera en el vientre de María, fue el Espíritu Santo, y ese niño es santo, entonces ¿quién es el Padre de Jesús?
¿Cómo dice nuestro credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de... ¿Sí lo han leído? Lo iba a traer en el folleto y se me quedó. ¿Que fue concebido por quién? Entonces está bien decir que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Dios. Si Jesús hablaba al Padre, ¿no le estaba hablando al mismo tiempo al Espíritu de Dios? Así que si no estudiamos cosas, pero espiritualmente, ¿quién nos hace nacer de nuevo? El Espíritu de Dios. Y es por medio del Espíritu de Dios que podemos decir Abba, Padre, Papito, Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no podríamos llamar a Dios Padre, aunque hay gente que lo llama Padre. Pero puede que Dios no lo reconozca como sus hijos hasta que no se rindan a Cristo. Entonces, otro punto. La Biblia también dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y hay gente que se ha aprovechado muy bien y ha sacado ganancias de todo esto. Que Dios quiere que seamos ricos, millonarios. He oído predicadores decir: Dios, ¿dónde están mis yates? Dios, ¿dónde están mis mansiones? Dios, ¿dónde están no sé qué? Pero Jesús se hizo pobre, es decir, tomó la condición humana. Y eso fue para Dios humillante. Venir a hacerse uno de nosotros, porque Él es el Dios creador y soberano del universo. Y se humilló, se rebajó. Ahí es donde sí aplica el se vació, se despojó de toda su gloria, pero no de toda su deidad. Él siguió siendo Dios. Y por eso hablaba a las tormentas, por eso podía multiplicar los panes y los peces, por eso podía resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, mantener a distancia a los demonios. Increíble que los demonios sí sabían muy bien quién era Jesús. Cuando Jesús se acerca al endemoniado gadareno, los demonios, que se llamaba según la escritura legión porque eran miles, le dice: ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos ya saben todo. Saben quién es Jesús, saben que un día van a ser lanzados al infierno y atormentados para siempre. Ellos lo saben. Y nosotros aquí como seres humanos que tenemos la palabra de Dios, muchos desconocen esa verdad. No saben quién es Jesucristo y no saben cuál es el fin que les espera en una eternidad si siguen viviendo apartados de Dios. Entonces, no quiero decir que no hay bendiciones materiales para el cristiano, pero hay otras cosas muy preciosas que tenemos que conocer para que haya más gratitud en nuestro corazón, porque a veces creemos que solo Dios, que el interés de Dios es que seamos felices, que vivamos cómodamente, que no tengamos falta de ninguna o no tengamos necesidades económicas. No fue la intención de Cristo de dejarse humillar como se humilló y dejar que lo colgaran en una cruz como sucedió. Mire, muchas de las beneficios o bendiciones, no solo de que Cristo se hubiera hecho como uno de nosotros, sino que hubiera muerto en nuestro lugar. Mire la revelación al apóstol Pablo. Y mire, esto es una forma de adorar que solo la conocemos gracias a que el Espíritu Santo le reveló a Pablo esto y él prorrumpió en alabanza de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, es decir, en su Hijo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahí tenemos la manifestación preciosa de un Dios trino. Hay muchos que dicen, Cristo es de la misma esencia de Dios, pero no tiene el mismo poder, no tiene la misma autoridad, no tiene la misma soberanía de Dios, y lo ponen como un Dios más pequeño, no como el Dios soberano. Y hoy en día se ataca fuertemente el nacimiento virginal de Cristo, la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección, todo. Hay sectas que atacan diferentes puntos doctrinales de todo lo que es el Evangelio, es decir, de la vida, o más bien del nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión, o es asunción. Ascensión, bueno, es ascensión. Entonces, tenemos que estar preparados porque la Navidad es una buena oportunidad para enseñarle a la gente quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació allí en Belén en un pesebre. Que no nos confundamos entre la multitud celebrando Navidad, yendo de aquí para allá, y la gente sigue en su ceguera espiritual, celebrando el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús con cigarrillo, con drogas, con alcohol, con música de doble sentido o vulgar. Porque eso es lo que escucha uno en los hogares de aquellos que supuestamente creen en Dios y por eso están celebrando el nacimiento de su hijo. Pero imagine qué forma tan incorrecta de celebrar el nacimiento del niño santo, del Hijo de Dios. Y para ir cerrando, hay una frase del doctor, o más bien del pastor Steve Lawson, que leía esta mañana. Dice: sobre la cruz, lo peor de nosotros, nuestro pecado, fue puesto sobre Cristo. Y lo mejor de Él, su justicia, fue puesta sobre nosotros. No solo creemos que Dios se hizo hombre a través de este niño llamado Jesús, sino que Dios se dio por nosotros allí en la cruz. Y por eso podemos tener vida y vida en abundancia. Por eso tenemos esperanza de una resurrección y de una vida eterna. A usted, mucha gente, ahí a los que nos metemos a estudiar teología, se les llama críticos bíblicos.
Es decir, atacan verdades bíblicas haciéndonos creer que no hay milagros, haciéndonos creer que muchas de las cosas que la palabra de Dios dice no pueden ser consideradas así literalmente, que ahí sí dicen cosas, pero lo que se quiso decir fue otra cosa. Hoy en día usted va a escuchar a personas que digan, y mire lo sutil, pero lo inmenso de su significado. Hoy en día hay personas que le dicen, yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso es muy diferente a los que afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Quien dice, yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios, se da la libertad de escoger lo que él cree que sí es de Dios y lo que cree que no es de Dios y que no debe ser interpretado como nos han enseñado. Entonces, para muchos eso del nacimiento virginal de Dios de una forma sobrenatural, en el mundo científico eso es imposible. Aunque ahora se hace inseminación artificial, ¿cierto? Y una mujer puede concebir sin haber estado con un hombre, pero se requiere de la materia prima que es, ¿cierto? El esperma. Aquí el esperma no lo puso ningún ser humano, lo puso el Espíritu Santo para que Cristo tuviera la misma esencia del Dios santo, santo, santo. Y por eso es que podemos ir al libro de Apocalipsis y ver a Cristo exaltado en gloria a la diestra del Padre, disfrutando de toda la alabanza, de toda la adoración y de todo el reconocimiento, y entregándosele toda la autoridad para abrir los sellos que determinarán el final de todas las cosas. Cierre sus ojos por un momento y hoy en nuestro servicio consideraremos esos dos aspectos, es decir, recordar nuevamente el nacimiento de nuestro Señor, su venida a esta tierra, pero también a través de la Santa Cena, su propósito. Su nacimiento tuvo un propósito y fue ocupar el lugar de los pecadores, de aquellos que hemos reconocido nuestra maldad, que hemos reconocido nuestra necesidad de ser rescatados de una vida totalmente sin sentido. Señor, en esta mañana te reconocemos como el Redentor, como el siervo sufriente, como aquel que cargó con nuestras culpas, como ese mediador, como aquel que soportó sobre sí toda la ira de Dios, para que nosotros fuéramos por medio de la fe justificados y librados de una condenación eterna, de no recibir toda la ira directa de Dios, sino que abogado tenemos y es a Jesucristo. Él es nuestro defensor. Él es nuestra entrada a la presencia del trono de Dios. Y esta mañana conmemoramos la muerte de nuestro Señor. En esta mañana Él quiere servirnos, quiere ser nuestro alimento a través del pan y del vino. Él es nuestro pan de vida. Él es esa sangre que lava y limpia nuestros pecados. Y hoy, como lo hizo con sus discípulos hace ya alrededor de 2000 años, nos invita a comer de su cuerpo y a beber de su sangre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás aquí, porque tú eres el que nos sustenta en medio de este peregrinaje espiritual. Eres tú quien lavas nuestros pies
porque se contaminan en este mundo caído. Pero gracias porque por tu palabra, cada que la escuchamos, estamos siendo lavados, santificados, preparados para vivir una eternidad contigo. Así que te adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu mesa, porque aderezas mesa delante de nosotros, Señor, porque nos estás demostrando aquí cuánto nos amas, cuánta gracia se derrama en una celebración a conmemoración de estas, cuánto perdón, cuánto amor, y que no solo debe ser retenido en nosotros, sino dado a otros. Somos también medios o canales de amor, de perdón, de gracia, de misericordia y compasión para con otros, porque no solo hemos sido reconciliados con Dios, sino que somos llamados a reconciliarnos con otros. Así que gracias damos a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, cualquiera que quieras tomar, tome un momento ahí para examinar su corazón y que pueda pedir perdón por algo que está pendiente con Dios, que podamos arrepentirnos de corazón en esta mañana y que nada se vuelva motivo de culpa, de vergüenza o de obstáculo para poder recibir el alimento espiritual de parte de nuestro Señor. Señor, perdona nuestros pecados. No permitas que el diablo nos engañe y nos haga sentir indignos, porque no somos dignos por nuestros propios méritos o nuestro buen comportamiento, sino que somos dignos de acercarnos a esta mesa porque Cristo nos ha imputado su justicia y nos ha hecho dignos. Así que gracias, Señor, por limpiarnos, perdonarnos, lavarnos. Bien, pueda, por favor, pase, tome el pan, tome la copa y vamos a participar de este momento tan especial. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo
vas a venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Hermanos, ustedes saben que como Iglesia de Cristo tenemos dos ordenanzas. Una de ellas es el bautismo y otra es la Santa Cena. Ordenanzas conocidas por otros como sacramentos. Es igual, pero preferimos llamarlas ordenanzas. Si usted tiene una y la otra no, yo le invito a que no solo participe de la Santa Cena, sino que del paso de bautismo en agua. O si usted ya se ha bautizado pero aún no pasa a participar de la cena, también le invito a que participe de estas ordenanzas que el Señor nos ha dejado, porque dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Señor, tú nos invitas hoy a comer de tu carne, Señor. A recordar que cuando este pan entra a nuestra boca y es triturado por nuestros dientes, Señor, nos recuerda que tu cuerpo fue molido, rasgado por nuestros pecados, Señor. Que recordemos siempre que el costo por nuestros pecados fue más alto de lo que a veces alcanzamos a imaginar. Así que gracias, Señor, por dejarte herir, dejarte humillar y permitir que toda la ira de Dios cayera sobre ti para que nosotros fuéramos librados de todo esto. Puede comer del pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, tu sangre, la sangre de un hombre justo, esa sangre pura, fue derramada, Señor, para el perdón, Señor, de nuestras injusticias, de nuestras maldades, de nuestras transgresiones e iniquidades. Así que gracias, Señor, porque fue derramada hasta la última gota de tu cuerpo, Señor. Con solo una gota hubiese bastado para que la humanidad hubiese sido restaurada, pero tú la derramaste toda. Por eso dijiste en la cruz: consumado es. Ya no hay sacrificios, ya no hay nada que se pueda hacer para que el hombre sea librado de su maldad. Ya Cristo lo hizo y por eso estamos bajo un pacto de gracia, donde esa gracia está ofrecida a todo aquel
que se humille y la acepte, puede beber de la copa. Bien, tome asiento por favor, y quiero ya para ir cerrando leerle algo que hacía de devocional esta mañana con este libro que les mostré hace una semana de el teólogo J. Packer, Conocer a Dios. Él dice, el mensaje de Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada, esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria, porque siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años más tarde pudiera ser colgado de una cruz. Este es el mensaje más hermoso que el mundo haya escuchado y que jamás escuchará. El espíritu navideño no brilla en el creyente que solamente respeta y comparte con las personas que son de una clase social determinada o que tienen un nivel de exigencia extremadamente alto que es casi imposible de satisfacer. Porque el espíritu de la Navidad es el espíritu de los que, como su maestro, abrazan como principio para todos los actos de su vida el hacerse pobres, gastando y desgastándose a fin de enriquecer a los demás, dando su tiempo, ocupándose, preocupándose, cuidando a los demás y no solamente a sus amigos, para promover su bien en cualquier sentido en que pudieran requerirse sus servicios. Hay quienes evidencian este espíritu, pero debería haber muchos más. Si Dios en su misericordia nos reaviva, una de las cosas que hará será despertar más de esta clase de espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida. Si anhelamos que se produzca un despertar espiritual en nosotros mismos, debemos tratar de cultivar ese espíritu, el cual menciona 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Es usted rico? Diga que sí cuando le pregunten. Diga, uy, archimillonario. Desde el punto de vista de Dios, sí. Somos ricos en mucho sentido. El mundo habla de riquezas en un aspecto diferente, pero hemos sido enriquecidos de una forma en que no alcanzamos a imaginar. Hemos recibido una herencia que seguramente no hemos ni disfrutado un poco de ella, porque desconocemos todo lo que hemos recibido en Cristo. Amén, hermanos, vamos a pasar a este tiempo de ofrendas.